Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un honor poder estar esta noche trayendo una cápsula de esperanza, un mensaje que el Señor ha dado a mi corazón y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Estamos en tiempos difíciles para algunos, para muchos, tiempos de cambios, pero en medio de todo sabemos que tenemos un Dios poderoso que es fuerte, que no cambia, que no se estremece y que incluso le ordena a la naturaleza, al hombre, lo que puede y lo que tiene que hacer. Porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en el cual es nuestra esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por medio del Espíritu Santo. El Señor quiere esta noche traer algo de esperanza a tu vida. Quiere que tú puedas descansar en Él, que a pesar de que haya tempestades, de que haya crisis quizás económica, de que hayan pérdidas, porque muchos han perdido quizás trabajos, familias por medio de la pandemia. Pero en medio de toda esta situación que el 2020 nos ha traído, podemos descansar que el Señor está en medio de todo, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Y eso es parte de lo que yo les quiero hablar y exhortar esta noche, que no tengan temor. Y yo quiero hablarles sobre lo importante que es tener una palabra de Dios en nuestras vidas. Miren, nosotros somos creados por Dios con un propósito. Cada uno de ustedes que me están escuchando, los que me están oyendo a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Nosotros sabemos y todos tenemos claro que tenemos un propósito, que Dios nos creó con un propósito. Eso es algo que debemos tener claro, mejor dicho. Y yo lo que les quiero decir es que en medio del propósito de Dios para nuestras vidas, el Señor nos va a ir guiando. Y yo esta noche quiero hablarles sobre la importancia que es tener una palabra de Dios, tan solo una palabra, porque esa palabra que Dios nos da, esa palabra nos va a ayudar a salir adelante en medio de las dificultades, porque la palabra de Dios no miente. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla, porque su fidelidad siempre va a estar y siempre la va a respaldar. Dios no cambia, hermano. Las circunstancias pueden cambiar. La economía cambia y lo hemos visto este año. Muchas cosas pueden cambiar, pero la palabra que Dios te dé a tu vida va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Que crea en su palabra, que crea aquella promesa que Él ha dado a mi vida. Y lo demás le toca a Él hacerlo. Pero mi trabajo es creer. Miren, Apocalipsis 3:7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor es el que tiene las llaves. El Señor es el que abre oportunidades y quizás cierra puertas con propósito para nuestra vida. Y eso lo tenemos que tener muy claro, sobre todo en estos tiempos. Y yo quiero presentar esta noche algunos pasajes bíblicos que demuestran lo importante que es que nosotros tengamos una palabra de Dios. Y yo le estoy hablando muy específicamente al pueblo de Dios, aquellos hermanos que han crecido en la fe, que tienen años conociendo al Señor, que saben y que han escuchado la palabra de Dios y que saben que Dios habla a través de su palabra y que Dios da promesas. Yo les quiero dar ejemplos de cómo una palabra ha sostenido algunos ejemplos bíblicos muy claves y que igual me han sostenido a mí y quizás te han sostenido a ti. Pero vamos a recordar. En Génesis 26 vemos una linda historia. Vemos la historia de Isaac. Dice la palabra de Dios que y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos.
Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Miren este escenario. Isaac tenía hambre en el lugar donde él vivía, no había comida. Y él dijo: yo tengo que hacer algo con mi familia. Me voy. Y él pensó en irse a Egipto, quizás un país más grande, más desarrollado. Pero el Señor lo guía a la tierra de los filisteos, a Gerar, y le dice: quédate aquí porque yo aquí te voy a bendecir. Y Dios le da una palabra. Entonces, ¿qué hace Isaac? Decide quedarse ahí. Isaac comete algunos errores, porque pega una mentira al rey Abimelech. Y Abimelech quedó así como, cuando le descubre la mentira, queda así como medio resentido con Isaac. Pero le dice: ok, te protejo, porque para que no hubiera mucha envidia de los oriundos, originarios de esa tierra de Gerar, y le dicen: quédate aquí y trabaja. Entonces Isaac se establece en Gerar, y dice la palabra que al año de estar Isaac en Gerar, se multiplicaron sus bienes. Y Dios lo enriqueció y Dios lo bendijo con sus ganados, con sus rebaños, con sus ovejas. Entonces, ¿qué pasó? Abimelech, que era el rey, le dice: ¿sabes qué? Mejor vete de aquí porque te estás volviendo mucho más poderoso que nosotros. Entonces, miren esto, el mismo rey le dice: vete de aquí. Ya está teniendo conflictos Isaac. Pero Isaac sabía la palabra que Dios le había dado. Entonces Isaac lo que hace es que, ok, yo me voy y me voy a ir a un valle, ahí mismo en Gerar, me voy a ir al valle de Gerar y aquí me voy a establecer. Pero como Isaac tenía ganados, en ese tiempo su forma de trabajar era alimentando su ganado y cultivando su tierra, su agricultura y todo. Entonces, ¿qué hace Isaac? Empieza a ver dónde puede cavar pozos, porque el agua es indispensable para el poder quedarse. Entonces, los sirvientes de Isaac empiezan a cavar los pozos. Pero ¿qué pasó? La población que estaba en el primer lugar donde empezaron a cavar pozos se ofendieron, se molestaron, tuvieron envidia y dijeron: no te queremos aquí, es decir, los oriundos de ese lugar. Y Isaac dice: ven acá, no vamos a tener pleito con ellos, vámonos a otro lugar. Y se va Isaac con toda su parentela, migra a otro lugar, pero dentro de lo que es Gerar. Y nuevamente cava otro pozo y vuelven las personas originarias de ahí y vuelven y tienen pleitos con Isaac y le dicen: no te queremos aquí. Vuelve Isaac y dice: recoge a su familia y vamos a otro lugar. ¿Por qué Isaac tenía que hacer eso? Porque él tenía que sustentar su familia. Como muchos de nosotros hoy día tenemos que sustentar nuestras casas. Y a nosotros se nos han cerrado oportunidades y puertas, a muchos de nosotros aquí. Entonces, cuando Isaac se va a otro lugar y cava otro pozo, el tercer pozo, y nadie se molesta, Isaac siente paz y le dice a sus sirvientes: aquí nos vamos a quedar. Dice la palabra: y trasladó de allí, cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Miren qué bendición. Isaac se dejó llevar por la palabra que Dios le había dicho. Isaac pudo haber dicho: bueno, si aquí ya no me quieren, porque el mismo rey le dijo: mejor vete para un lado porque ya tú eres muy poderoso. Él pudo haber dicho: me voy para otro país, me voy para otro lugar. Pero sin embargo, Dios le había dicho: no te muevas, quédate aquí que yo te voy a prosperar. Y Dios cumplió su palabra a Isaac, como la cumple hoy contigo y conmigo, hermano. No podemos ver solamente las circunstancias, pero sí tenemos que buscar la paz de Dios a nuestras vidas. Sí tenemos que ver dónde Dios nos va a abrir puertas para sustentar nuestras familias. Porque el pozo para Isaac es lo que hoy día es tu trabajo.
es cómo vas a sostener tu familia. Y yo te digo hoy, si Dios te dio una palabra, créele a Dios aunque las circunstancias sean adversas. Créele a Dios porque Él va a cumplir su palabra. Él no miente y Él es fiel. Otro caso que vemos en Mateo 14, 22, 24, cuando Dios le dice a sus discípulos que se vayan a la barca y que vayan al otro lado del lago, entre tanto que Él se queda despidiendo a una multitud. Los discípulos obedientemente se trepan en la barca y se van, ¿verdad? Jesús se queda orando, pero de repente viene una gran tempestad y ellos sentían que morían, y ahí ellos tienen una experiencia personal con Dios. Y Jesús, ese es el pasaje donde Jesús se les aparece caminando por las aguas, y vemos aquel pasaje de Pedro todo intrépido que dice: yo también quiero caminar por las aguas. Pero ustedes saben una cosa, hermanos, lo que yo quiero hacer énfasis en esto es que muchas veces Dios nos manda y nos da órdenes y nos da indicaciones para ir a algún lugar, pero vamos a tener tempestades, pero estamos dentro de la voluntad de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas se está cumpliendo, aunque hayan dificultades. Ellos tuvieron tempestad en medio del lago, pero Dios le había dicho: vayan. Cuando Dios te dice ve, es mejor que obedezcamos, porque Dios va a sostener y va a sostenerte a ti y a tu familia en medio de las adversidades, y Él calmará la tempestad. Otro ejemplo que quiero traer, y este es el tercero, es el de Rahab. Miren, Rahab la ramera. Esto lo vemos en Josué 2. En el capítulo 2 pueden estudiar, si quieren ver la historia de Rahab completa, del 2 al 6 más o menos de Josué, vemos a Rahab. Miren, el Señor le dice a Josué, cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una palabra hermosa. Y es una palabra hermosa que Dios le da a Josué, que Josué la agarra para él y que Josué decide creerle a Dios, así como la tiene para ti y para mí. Y Josué decide conquistar, ¿verdad?, Jericó, pero tenía que cruzar el Jordán. Entonces Josué decide mandar 2 espías para que fiscalicen cómo estaba Jericó. Cuando los espías llegan a Jericó, precisamente encubiertos, ellos se quedan en la casa de una mujer que es una prostituta, pero les abre las puertas de su casa. Ella se llama Rahab, y los esconde, pero ellos logran ver el lugar. El rey se entera que ellos están ahí, que hay infiltrados, y el rey incluso le pregunta a Rahab, porque me imagino que los vecinos dirían: no, ellos entraron por ahí, pero Rahab los esconde. Miren, lo que yo quiero dejar ver, o lo que a mí me llamaba tanto la atención de esta historia, es que Rahab, ¿por qué Rahab esconde a los espías que manda Josué? Miren, Rahab lo hace porque Rahab había escuchado de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo Dios había abierto el mar y los milagros que el Señor les había dado. Entonces ella tuvo temor y ella dijo: esta gente tiene un Dios muy poderoso. Pero cuando ella los esconde, ella les hace ese favor, ella les pide lo siguiente. Ella les dice: ahora pues, cuando ellos ya se iban, ella les dice: por favor, hagan esto por mí. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros tratéis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Imagínense esta historia. Ella les dice: por favor, yo quiero que mi familia no muera. Si ustedes van a invadir aquí, guarden mi familia. Hermanos, y dice la palabra
que así lo hicieron. Y cuando finalmente el pueblo de Israel invade Jericó, ¿verdad? Y que se caen las murallas, ellos le dieron una señal de que pusiera un cinto escarlata rojo en su ventana para que supieran que esa casa y todos los que estuvieran ahí adentro no serían tocados. Pero Rahab le pidió a Dios. Yo sé que son los espías, pero si nosotros ponemos esto en el ámbito espiritual, Rahab, reconociendo al Dios de esos espías, les dice, por favor no me toquen. Y ella creyó y metió a su familia, y toda esa familia creyó que ellos iban a cumplir su promesa. Y después Rahab se va y vive y habita con los israelitas. Y es una hermosa historia porque Rahab viene a ser la tatarabuela del rey David. Imagínense esa bendición. O sea, Dios la bendijo hasta que ella quizás ni se enteró nunca. ¿Quién sabe? Pero Dios cumplió su palabra en su vida. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy, que el Señor cumple su palabra. Y quiero decirles que yo le pido a Dios, así como Rahab, yo le digo, Señor, cuando hay alguna circunstancia, alguna situación, yo te pido por mis hermanos, yo te pido por mi padre, por mi madre, que mi casa tú la guardes, que mi hogar tú lo guardes, que así como estuviste con Rahab, estés conmigo, que me guardes y me protejas del mal, de la destrucción, que tú seas nuestro guardador, porque creo en un Dios que cumple sus promesas. Ahora yo te pregunto, o tú quizás me preguntes, pero ¿y cómo hago para saber cuando Dios me está diciendo algo? ¿Cómo puedo hacer? Porque quizás, Yanela, tú tienes una experiencia con Dios, que ves y escuchas la voz de Dios y que Dios te habla y te dice, pero yo sé que hay personas que dicen, pero la verdad es que quizás a mí Dios nunca me ha hablado de esa manera. Pero yo quiero decirte lo siguiente. El Señor dice en su palabra que Él nos va a enseñar el camino a seguir. Mira, lo primero que tienes que hacer es orar. Cuando tú estás en una circunstancia, en una situación que no sabes qué decisión tomar, tienes que orar. En medio de la oración, Dios te va a ir mostrando el camino. Dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto más bien es cuando no hay una puerta que se abre, no veo una solución. Quizás en este momento lo mejor es esperar y no intentar nosotros irnos a aventurar. Si estás en un trabajo que no te agrada mucho, mejor espera. Quizás y no se te ha abierto otra puerta. Quizás lo mejor es esperar. Estamos en un tiempo de una crisis económica. Entonces mejor espera. Si no se te ha abierto otra puerta, recuerda Apocalipsis 3:7. Dios es el que abre y cierra. Si tú has encomendado tu vida a Dios, tú tienes que creer que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y que Él va a abrir y va a cerrar puertas. Estamos en un tiempo de cambios. Estamos en un tiempo donde hay promesas. Hay muchas promesas para quizás mucha gente, pero tenemos que creerle a Dios en cuanto a la dirección que el Señor nos esté dando a cada uno de nosotros. Miren, Dios se preocupa tanto por nosotros que Él nos dio su palabra. En la Biblia usted va a encontrar la palabra que le va a guiar y lo que Dios quiere para usted. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nunca se va a contradecir, hermano. Así que nunca te va a pedir que hagas algo que va en contra de lo que dice su palabra. Nunca te va a pedir que peques. Es que yo tengo que mentir para conseguir esto. Entonces, ¿te crees que Dios va a estar ahí? ¿Que para conseguir algo tienes que mentir? Claro que no. Eso no lo tengo ni que pensar dos veces. Nunca te pedirá hacer algo que Jesucristo nunca haría. ¿Debo ofender a una persona?
¿Debo tratar mal a alguien? ¿Qué haría Jesús? ¿Debo condenar a alguien? ¿Qué haría Jesús? Dios no va a hacer algo. Eso es una palabra, eso es algo que uno lo puede entender cuando uno conoce a Dios y que uno lo puede poner en práctica. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pero para saber qué haría Jesús en tu lugar, tienes que leer y aprender de Jesús. Leer la palabra. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras. Así sabremos la conducta que alcanza los estándares de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Dios quiere que nosotros guardemos y hagamos conforme a lo que dice su palabra. Esa es la clave, hermanos, para poder que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, para poder tener una vida guiada y bajo la dirección de Dios. Miren, lo que es bueno para otros no necesariamente es bueno para mí. Yo les puedo contar, mi papá, él se fue a vivir a Estados Unidos hace muchos años, siguiendo la dirección de Dios como pastor, y mi papá hoy día es ciudadano americano. Y yo les quiero decir que a mí, en varias ocasiones, a mi esposo se le han ofrecido oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Pero nosotros hemos recordado las palabras que Dios ha dado a nuestras vidas. Y hasta el momento, el Señor no nos ha dicho, muévete, hasta este momento. Porque puede ser que pase como Isaac. Abre un pozo, o se cierra un pozo, o se cierra una oportunidad y Dios abre en otro lado. Pero siempre buscando la dirección de Dios. Y si hay algo que yo he aprendido en este caminar con Dios, es a someterme a la perfecta voluntad de Dios y a la cabeza y a mi autoridad, que es mi esposo. Y créanme que las ganas de estar con mi familia en Estados Unidos quizás las he tenido, pero yo me guío por lo que el Señor nos habla a nosotros como familia. Y quizás allá la vida es un poco diferente, yo lo puedo decir por mi familia, ¿verdad? Que tienen otras oportunidades que quizás nosotros acá no hemos tenido, con unas casas mucho más grandes, unos carros mucho más bonitos, una situación económica diferente. Pero yo les voy a decir algo, hermanos, el estar bajo la perfecta voluntad de Dios es lo que nos ha hecho seguir hacia adelante, es lo que nos ha hecho estar en paz, estar tranquilos, porque sabemos que el Señor es el que nos está guiando. Sabemos que hasta este momento de nuestras vidas el Señor nos quiere aquí. Pero puede ser, como pasó con mi misma familia, que Dios le abrió las puertas a otro lugar y a otros de mis hermanos, y ellos tienen hoy día están dentro de la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Pero no quiere decir que lo que Dios les dio a ellos es lo perfecto para mí. Dios me va a dar lo perfecto para mí y mi familia. Y yo quiero que ustedes tengan eso claro. Dios quiere que nos animemos en este tiempo. Mire, además de orar, el Señor nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es o lo que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y muchas veces el Espíritu Santo es aquel que nos da paz o nos inquieta cuando algo no está bien. Y debemos guiarnos por ese Espíritu Santo para tomar dirección, para tomar decisiones correctas, basadas en la palabra, basadas en el propósito de Dios para nuestras vidas. Mire, yo desde muchacha le he pedido a Dios siempre por las decisiones más importantes en mi vida. Y ha habido veces que me he equivocado y he dejado de hacer cosas que Dios ha pedido para mi vida por mi propia voluntad. Y créanme que la experiencia no ha sido nada agradable. Porque sentir que no estás dentro de la perfecta o dentro de la voluntad de Dios es una de las cosas más terribles que yo he experimentado en mi vida. Cuando Dios te dice, ¿y quién te mandó a ti
a dejar de hacer algo que yo te había dicho que hicieras. Hermanos, les digo, no hay nada mejor que estar dentro de la voluntad de Dios. Hoy día yo te exhorto, ya para terminar este tiempo de oración, para que encamines tu vida conforme a la palabra, para que busques el propósito de Dios para tu vida si no lo tienes. Y aquellos que ya Dios les ha dado una palabra y quizás están diciendo, no sé qué va a pasar, esto no se está yendo por buen camino, Dios me dijo que en este lugar me tenía que quedar y ahora está la tempestad. Recuerden a los discípulos cuando se montaron en la barca y hubo tempestad, pero Dios los mandó. Dios te va a bendecir si ese es el caso. Y si no es el caso, entonces como Isaac, dime dónde está el pozo, dónde está ese permiso de trabajo, dónde está ese trabajo donde yo pueda sostener a mi familia. Pero en este tiempo, hermanos, las riquezas de Dios no se han acabado. El brazo de poder de Jesús no se ha cortado. Y hoy yo te digo, en Dios hay esperanza. En Dios hay esperanza. Tenemos un Dios de oportunidades. Aquel Dios que dice, otra vez abriré caminos en el desierto. Otra vez de Dios. Dios no se va a cansar de bendecirte, de orientarte, de ayudarte, de apoyarte, porque Él es tu pastor y el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida si tú le entregas tu vida a Jesús. Si tú crees que Jesús es tu Salvador y le dices, Señor, yo te entrego mi vida, cambia mi vida. Quiero que seas tú el Señor y el Salvador de mi vida. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a bendecir si tú haces esa oración de corazón. En este momento yo quiero orar por todos mis hermanos, por todos aquellos que quizás han perdido sus trabajos, por los que quizás están en un proceso de duelo porque han tenido familiares que han muerto a causa del COVID o de otras circunstancias. Por aquellos que sienten que no saben qué va a pasar el día de mañana porque tienen comida solo hasta hoy. Por aquellos en los cuales la incertidumbre o quizás hayan voces diciendo, vente para acá. Pero Dios te llamó para irte para allá. Es la pregunta. Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Y yo quiero que tú le creas a ese Dios, que puedas creer en lo que Él ha prometido a tu vida. Él es tu Salvador y es mi Salvador. Muchos tienen esperanza en una vacuna. Créeme que mi esperanza y nuestra esperanza es Dios. No pongas tu esperanza en las circunstancias ni en la economía, porque obviamente no es lo más estable, pero Dios es nuestra roca. Así que en esta noche yo quiero orar por cada uno de ustedes. Señor Jesús, yo en esta noche te presento a todos mis hermanos para que seas tú, Dios, el que los oriente, para que tu palabra sea lámpara a sus pies. Oh Señor, para que ninguna persona en esta noche tome decisiones sin haberlas consultado contigo, para que ninguno de mis hermanos tome decisiones basados en el temor, en el miedo, en las circunstancias, en las ofertas que les hacen, Señor, sino que sus decisiones sean buscadas, basadas, Señor, y habladas por ti, por tu palabra a sus vidas. Que el propósito tuyo por el cual formaste a cada uno de mis hermanos se cumpla en sus vidas en el nombre de Jesús. Yo te pido por ellos, yo te pido que bendiga sus hogares, Señor, que nunca falte el alimento de ninguno de en la casa de ninguno de mis hermanos, que nunca falte el sustento. Oh Señor, así como a Isaac, tú le fuiste indicando qué pozos abrir.
De esa misma manera yo te pido por cada uno de mis hermanos, para que tú seas quien le indiques dónde está la bendición tuya para sus vidas, dónde ellos podrán establecerse para poder sustentar a sus familias. Señor, que seas tú el que abras esas puertas, como dice Apocalipsis 3:7. Señor, tú eres el que abres y cierras. Oh Dios, tú eres poderoso en nuestras vidas. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tener ese encuentro personal contigo, Señor, y que puedan experimentar la gracia, que puedan experimentar la bendición de la prosperidad, de la gracia que tú pones a tus hijos, Señor, en cualquier lugar donde tú nos plantes. Que podamos, Señor, desarrollarnos, echar raíces, así como tú hiciste con Isaac. Oh Dios, sabemos que hay tempestades que vamos a tener que atravesar y que estamos atravesando, pero tú estás en medio nuestro y tú vendrás y tú eres el que le darás a aquella tempestad la orden de detenerse en el momento que tú tienes diseñado para eso. Oh Dios, que nuestra esperanza siempre sea que tú vas a resolver, que tú vas a rescatarnos. Que ese Dios de esperanza esté en nuestras vidas siempre. Que nadie se sienta con desesperanza. Que todos sepamos, creamos por fe lo que tú nos has prometido, pero que en ese caminar, mientras se cumple lo que tú nos prometiste, podamos vivir en esperanza y en fe. Que nuestra fe nunca falte, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Deseo que tengan una linda semana y que el Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus bienes, sobre sus casas. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.